Hoy quiero hablar un tema que le he titulado influencia. Influencia. Después de un proceso muy difícil para la iglesia cristiana, después hablaré, porque la iglesia desde que nació, la iglesia primitiva sufrió diferentes circunstancias a través de la vida hasta el día de hoy. Y para los que saben sobre historia de la iglesia, después de que fue la iglesia primitiva, se le conoce como la iglesia perseguida, pero después viene la iglesia imperial, y cuando entra la iglesia imperial es cuando surge la iglesia católica romana. Ellos dicen que fue cuando el Señor le dice a Pedro que de él va a ser la iglesia, y creen que ahí nacieron. No, hay un error. Ellos surgen hasta la iglesia imperial, y la iglesia imperial tiene un control que los verdaderos creyentes comenzaron la iglesia que había crecido empezó a decaer, porque había un monopolio por parte del imperio y de la iglesia que iba renaciendo, que se decía cristiana pero no lo era. Así que el verdadero cristianismo comenzó a estar bajo una sombra, en una decadencia. Pero gloria a Dios por todos aquellos hombres y mujeres que, a pesar de lo que estaban viviendo o lo que se estaba viviendo, guardaron su fe en Cristo y guardaron la palabra del Señor. No fue hasta el siglo XVI cuando Dios levanta a un hombre para despertar y levantar a una iglesia aletargada y bajo las sombras. Su nombre, Martín Lutero. Para ser preciso, el 31 de octubre de 1517, ahora en el 2017, el mundo celebramos los 500 años de la Reforma. Y todavía hay una celebración de la Reforma. Martín Lutero clavó en la iglesia del castillo de Wittenberg, en Alemania, las 95 tesis que confrontaban y rechazaban la práctica de la iglesia católica sobre las indulgencias, basándose en Hebreos, que dice que el justo por la fe vivirá. Así que las 95 tesis son fragmentos donde él argumenta, basado en la Biblia, cómo la salvación es por medio de Cristo y no por medio de las indulgencias, como lo hacía ver la iglesia católica. Si usted no lo sabía, en tiempos antiguos la iglesia encontró una manera de hacerse rica. Así que decía: tú quieres ir al cielo, bueno, hay dos maneras de hacerlo. Puedes comprar una indulgencia, un papel que te va a servir como una visa cuando llegues al cielo. Te lo llevas. Qué ignorancia, ¿no? Si cuando uno va para allá nada se lleva. Y decían: tú vas a ir y se lo presentas, y con eso tienes entrada directa al reino de los cielos. Así creían, o así lo practicaba la iglesia católica. Así que esa indulgencia valía dinero, mucho dinero. Así que solo los ricos podían acceder. Pero otra indulgencia es: si tu familiar ya murió y no compró una indulgencia, esto está en el purgatorio. La Biblia nunca habla del purgatorio. La Biblia dice que hay cielo o infierno solamente, y el que va al cielo no puede ir al infierno, y el que va al infierno no podrá salir para ir al cielo. Pero ellos decían: hay un lugar donde se van. Así que si ellos no compraron indulgencias, tú que estás vivo lo puedes sacar del purgatorio y llevarlo al cielo. ¿Cómo? Hay un cofre donde tú vas a traer tus monedas de oro. Mientras más duro suene cuando caiga en la caja, es decir, mientras más oro avientes, el alma de esa persona va a ir subiendo. Martín Lutero encuentra en la palabra que no es por obras, que no es por medio de indulgencias que uno entra al cielo, sino es por medio de la gracia de Cristo Jesús y por su sacrificio en la cruz del Calvario. Así que Dios levanta a este hombre y clava literalmente 95 tesis que confrontan al Papa, que confrontan la práctica, incluso al rey Carlos V, con respecto a lo que la Biblia dice. Y entonces comienza
la gran reforma protestante, que ha sido tanto el impacto que usted y yo somos testigos hoy en día y tenemos la libertad de adorar y conocer la verdad a través de la palabra del Señor. Martín Lutero fue perseguido por lo que había hecho. Fue perseguido por el imperio y por la Iglesia Católica. Fue ocultado. Y ahí donde él se encontraba, en el anonimato, tradujo la Biblia completa al alemán. A él se le debe la traducción de la Biblia completa al alemán. Pero un día, por todo lo que vivía, por todas las circunstancias que lo rodeaban, Martín Lutero cayó en depresión, al grado que no quería ver a nadie, al grado que se encerró en su cuarto, no comía, estaba en una profunda tristeza. Pero su esposa, dice la historia, los anales de la historia, que su esposa, entendiendo lo que estaba pasando, se vistió de luto como se practicaba en los tiempos del siglo XVI, y entró al cuarto. Y cuando Martín Lutero la vio, la miró, se sorprendió y le dijo: ¿quién ha muerto, mujer? Martín, la mujer, la esposa, le dice: Dios, Martín, Dios ha muerto. Martín se sorprendió, se levantó de donde estaba y le dijo: no, Dios no está muerto, Dios está vivo. Y la esposa le dice a Martín: entonces, Martín, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás así? Si usted ha creído en un Dios vivo, no podemos estar así. Dios nos llamó para hacer influencia. Dios buscaba a hombres y mujeres para que influenciaran en su tiempo. Dios usó a Martín Lutero para que influenciara en su tiempo y despertara a la iglesia que por años había estado dormida. Quiero que vaya conmigo Efesios capítulo 5, versículo 13. Si usted no trae Biblia, en las pantallas va a aparecer el texto para que usted lo pueda leer. A veces cambia la versión, pero es lo mismo. Efesios capítulo 5, versículo 14. ¿Ya lo tiene? Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Verso 15: mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días, ¿cómo son los días? Malos. Quiero hablar a la luz de este pasaje 3 puntos interesantes que resaltan en ese texto. 2 de ellos son acciones y una de ellas es la consecuencia de las acciones. Número 1, para los que apuntan y llevan una secuencia de lo que hablo. La primera acción es: despierta. Una pregunta muy sencilla. Y si me la contestan bien, les pongo una estrellita en la frente, como los niños de kinder. ¿Quiénes son los que despiertan? ¿Quiénes son los que despiertan? Hermanos, digan todos los que están dormidos o le estoy diciendo quiénes son los que despiertan y se miran uno a otro y dicen: pues son los que están dormidos. O cuando usted despierta, dice: despertó, ya desperté. ¿Por qué despertó? Porque estaba dormido. Tan sencillo. Despiertan los que están dormidos. Ahora, para entrar en el argumento
quiero que vayan conmigo a Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos está un poquito más atrás. Capítulo 13, verso 11 dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya la hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y esto, conociendo el tiempo, que es la hora de levantarnos del sueño. ¿Por qué? Porque ahora está más cerca de nosotros, en otras palabras, la venida de Cristo de cuando creímos. Hagamos un comparativo entre Efesios 5:15 y Romanos 13:11. Más bien es el 16. Ahorita ya me di cuenta que no era el 15, era el 16. En Efesios 5:16 dice: porque los tiempos ¿son qué? Son malos. Y Romanos 13:11 dice: porque la venida del Señor está cerca. Es decir, hay dos cuestiones que tienen que despertarnos a la realidad espiritual de los tiempos en el que estamos. Uno, que el tiempo se acaba y que Cristo ya viene. Muchos están dormidos espiritualmente. Y estar dormido espiritualmente impide que busquemos a Dios e impide que hagamos la obra del Señor. Podemos estar aquí, pero podemos estar dormidos espiritualmente. Pastor, ¿y yo cómo puedo saber si estoy dormido espiritualmente? Tan sencillo, que usted puede escuchar la palabra todos los domingos o cada miércoles que viene y hasta ahí llegó. No lo vive, no lo hace, no lo obedece, hasta ahí llegó. No se vuelve una práctica. Eso quiere decir que usted está en un sueño muy peligroso. Porque la Biblia dice que cuando Cristo venga, los únicos que van a escuchar la trompeta son los que están velando. Y no habla de que estés despierto toda la noche. Habla de que tu vida está despierta a lo espiritual. Hay tres formas que Satanás utiliza para arrullarnos espiritualmente y mantenernos dormidos. Satanás nos mete en una cuna y nos empieza a mecer. La primera, la rutina espiritual. Vengo al culto, canto, escucho a quien predique, doy mi ofrenda, mi diezmo, me regreso y hasta ahí llego. Pero la palabra no ha tenido un impacto. No se trata de escuchar, se trata de escuchar bien. Porque quien escucha bien hace lo que la palabra dice. Jesús mismo dijo: yo no quiero oidores, yo quiero hacedores de la palabra. El que hace la palabra es un hombre prudente. El que no la hace, aunque le escuche, es un hombre necio. Esas son palabras de Jesús. Y entonces Satanás no tiene problemas de verte en la iglesia. Satanás no tiene problemas incluso que cantes. Satanás no tiene problemas incluso que tú me escuches. Satanás no tiene problemas con eso. Satanás tiene problemas cuando alguien ve que se levanta para hacer la obra de Dios. Satanás tiene problemas con aquel que se sacude y dice: no, no más, ahora voy a buscar a Dios como nunca lo había hecho. Con ellos sí tiene problemas. Número 2, la negligencia espiritual. El no tener tiempo para Dios. Pastor, es que llegué bien cansado. Pastor, es que Dios sabe. Pastor, es que si usted supiera. No, lo único que yo sé, lo único que Dios sabe, lo único que sabemos es que Jesús dijo: búsquenme para que vivan. Lo único que yo sé es que la Biblia dice en San Juan: fuera de mí nada podréis hacer. Lo único que sé es que el único camino al Padre, la luz y la verdad, es Cristo Jesús. Y la Biblia dice: el que me sigue no andará en tinieblas. El que por mí entrare será salvo.
Pero la negligencia, el cansancio, le damos tanta entrada. Y se puede ver porque yo puedo llegar cansado del trabajo y si quiero orar voy a batallar porque vengo tan cansado, pero puedo venir muy cansado del trabajo, pero si está jugando en mi equipo favorito de fútbol o está el Super Bowl o está pasando algo en la tele que me interesa, el cansancio como arte de magia se va. Iglesia, dice la Biblia que donde está el tesoro, tu tesoro, ahí estará tu corazón. Por hecho, todos damos que Dios es el primer lugar. No siempre es así. La Biblia dice: no tendrás dioses ajenos. Siempre como cristianos, siempre se lo aventamos a los que tienen ídolos y decimos: gracias a Dios yo no tengo ídolos ni tengo nada de eso. No. El contexto no solamente se refiere a que hagas un ídolo y lo tengas en un nicho. Todo lo que te quite todo lo que le quite el primer lugar a Dios en tu vida, puede ser tu familia, tus hijos, puede ser lo que sea, el dinero, tu trabajo, lo que tú quieras, todo eso se convierte en un ídolo y de ese momento Dios tiene un problema muy serio contigo. Porque primero es Dios. Yo estoy aquí por Dios. Tú tienes trabajo por Dios. Tú tienes fuerzas por Dios. Tú tienes vida por Dios. Mira la ropa que tienes, no sé cuánto te costó, pero aunque tú la hayas comprado, es prestado, porque la vida, la fuerza, la economía, el trabajo proviene de Dios, de manera que todo lo que traigo, aunque yo lo pagué, es prestado. Entonces yo tengo que entender que me debo a Dios, que no puedo dejarlo afuera. Número 3, saber del Espíritu Santo pero no conocerlo. Véngase los miércoles, estoy hablando sobre la presencia y la persona del Espíritu Santo para que lo conozcamos como nunca lo hemos conocido y usted pueda saber todo lo que tiene que ver con la preciosa presencia del Espíritu Santo. Apenas este miércoles pasado empezamos con la serie sobre creo en el Espíritu Santo. Muchos sabemos del Espíritu Santo, pero muy pocos lo conocemos. Muy pocos hemos tenido experiencias personales con Él. Muy pocos. Porque alguien que tiene un encuentro con el Espíritu Santo no puede estar dormido. Porque el Espíritu trae poder. Porque el Espíritu trae energía. Porque el Espíritu trae dinamismo. Porque el Espíritu trae convicciones. Porque el Espíritu trae visión. De manera que cuando alguien tiene el Espíritu Santo, lo menos que está con Él es el sueño. Cuando tú no tienes energía, cuando no hay poder, cuando no hay dinamismo, cuando te falla la convicción, cuando la visión se acabó, entonces significa que el Espíritu Santo lo conoces pero no lo tienes. Primera de Tesalonicenses 5 está ahora adelante de Efesios, antes de Timoteo. Primera de Tesalonicenses 5, versos 6 en adelante dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros no somos del día. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Nosotros no durmamos, sino vestidos del carácter, de la gracia, del poder de Dios, del Espíritu en nuestra vida. Si te pesa venir a la iglesia, es que hay un sueño. Satanás te ha arrullado. Número 2, no solamente se trata de dormir. La segunda acción es, de despertar. Primero el apóstol escribe, despierta, y luego después dice, levántate.
No solo se trata de que despiertes y te quedes acostado sin hacer nada. Ahora implica otra acción, la acción de levantarse. Es interesante la manera que el apóstol Pablo presenta este argumento, porque él le añade algo que es muy interesante y que hay que verlo con lupa. Y dice: levántate de entre los muertos. Yo quiero decirles algo. El apóstol Pablo está escribiendo no a los impíos, le está escribiendo a una iglesia. Le está escribiendo una carta a la iglesia que estaba en Éfeso. Y les está diciendo: levántense de entre los muertos. La palabra que se utiliza para muertos implica no la muerte física, sino está hablando de los que están muertos espiritualmente. Y mire, va subiendo de tono, porque primero dice: despierta de un sueño. Y ahora dice: levántate de entre los muertos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Se los voy a explicar. El permanecer mucho tiempo dormido te lleva a la muerte espiritual sin saberlo. Y muchos están dormidos. Gloria a Dios por los que aún siguen durmiendo, y no porque esté bien, sino porque pueden despertar. Pero hay gente que se ha acostumbrado tanto a eso que ya murió espiritualmente y no se ha dado cuenta. Y le voy a decir por qué. Porque como no hay una conexión con Dios, las cosas las empiezas a ver como algo normal. Es más, hay gente que dice: no, hombre, pastor, yo antes sentía la presencia de Dios, ahora ya lo siento menos, pero bueno, sé que Dios está ahí. Empieza a ver normal lo que no es normal. Pastor, yo antes leía, no, hombre, si supiera cuántos capítulos yo leía de la palabra. Pastor, si supiera cuántos ayunos yo le daba a Dios. Pastor, yo antes llegaba a la iglesia, y yo antes testificaba en los camiones, yo antes predicaba en mi trabajo, yo antes, y ahora parece que ese antes quedó en el pasado muy lejano, y resulta que ahora está en otra condición espiritual de la cual no se ha dado cuenta, porque Satanás es muy hábil para hacernos pensar lo que no es. Satanás te dice: no, hombre, así vas bien, hombre, ve a la iglesia, no hay problema, todo tranquilo, no pasa nada, tú te sientes bien, y el Señor ya no está ahí, ni su espíritu. Y entonces empieza el enfriamiento espiritual. Dicen por ahí que hay una manera de matar a los sapitos, ¿cierto? Si tú los metes en el agua hirviendo, van a brincar. Pero si tú los metes en el agua tibia, en el fuego, ellos no van a sentir el cambio de un momento a otro. Y llegará el momento en que el agua va a estar tan hirviendo que no van a saltar, porque se están acostumbrando a eso, de manera que llega a hervir el agua y mueren. Pero nunca sintieron el cambio. Hay muchos creyentes que así están, que no van sintiendo el cambio, donde el enfriamiento empieza a caminar y no lo sienten porque creen que saben de Dios. Miren, ese es el problema más serio de la iglesia hoy en día, pensar que tú sabes de Dios. Tú puedes saber lo que quieras de Dios, puedes saber más que yo, puedes saber lo que tú quieras, puedes tener muchas cosas de Dios, y puedes tener libros y leer libros, y puedes hacer lo que tú quieras de Dios y conocer la Biblia al derecho y al revés, tú puedes, pero el conocer a Dios no te lleva al cielo, al menos que ese conocimiento de Dios impacte tu vida para cambiar. Y no empiezan a sentir el cambio, y empieza el enfriamiento, y todo parece que está bien, pero la realidad es que muchos, su nombre en el libro de la vida fueron borrados. Dice la Biblia que el nombre que no esté en el libro de la vida no podrá ir al cielo cuando Cristo venga. Porque nos conformamos, porque entramos en eso. Y Pablo dice: levántense de entre los muertos. La rutina, la negligencia espiritual producen que nuestro deseo por Dios vaya menguando y nuestra carne vaya aumentando en sus deseos. Si no lo sabe, iglesia, tenemos una carne que busca el bien de la propia carne,
Y el hacer la obra de la carne nos convierte en enemigos de Dios. La única manera de someter los deseos de la carne es bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero si yo estoy viviendo en una rutina, pero si yo estoy con lo mismo, mi carne va a aumentar y Dios va a menguar. Esto es lo que provoca que el Espíritu Santo se contriste y se vaya. Y créanme que el Espíritu Santo no regresa a la primera. Hay gente que han rogado por años para volver a sentir al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es así, santo. Juan le escribió a una iglesia, en su casa lo leen, Apocalipsis capítulo 2, empieza precisamente esta iglesia, la iglesia de Éfeso. Precisamente a la iglesia que le está escribiendo y le dice: levántate entre los muertos, es al mismo que el apóstol Juan le dedica en su segundo capítulo de Apocalipsis, y habla de una iglesia, precisamente esa, Éfeso, y le dice: apruebo y te aplaudo. Voy a parafrasear, en su casa tiene mucho para leer. Te aplaudo y te apruebo que tengas buen trabajo, que trabajes en la iglesia, que le eches ganas. Aplaudo que tienes conocimiento y sabes separar lo que vienen de Dios y los que no. Apruebo que ayudes a los huérfanos, apruebo que hagas tantas cosas muy bien, que sufres, lo apruebo y lo aplaudo, pero ese pero echa abajo todo el argumento antes mencionado, y Dios le dice: pero tengo contra ti, Jesús, le dice Jesús a la iglesia, tengo contra ti que me abandonaste, dejaste tu primer amor. Es decir, nosotros podemos hacer tantas cosas porque lo sabemos hacer, pero una cosa es hacerlo porque lo sabemos hacer y otra es porque Dios esté con nosotros. El Señor les da un consejo a Éfeso y le dice: arrepiéntete pues de dónde has caído. Mira de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a hacer las obras que dejaste de hacer. O sea, hablando de buscar su presencia. Si no, vendré a ti y quitaré el candelero. Habla de su presencia. Y eso pasó. El Señor vino quitando su presencia, y de Éfeso solo conocemos ruinas. Dígale a la persona que está a su lado: levántate, hermano, por favor. Levántate. Mire, usted no sabe si está muerto o no, pero como quiera dígaselo, diga: levántate, porque se estremezca. La Biblia en 1 Samuel capítulo 1, no lo vamos a leer, también léalo en su casa, habla de una historia que me llamó mucho la atención. Es la historia de una mujer que no podía tener hijos. En los tiempos antiguos se podía tener 2 esposas, en aquel tiempo ya no. Y una que era la sierva, más bien, Penina, sí le había dado hijos a su esposo, pero ella era la esposa. Y antes había una ley que si la esposa no podía darle hijos al esposo, se permitía que la sierva tomara ese lugar y le pudiera engendrar descendencia. Pero Penina era tan tremenda que se burlaba de Ana, porque Ana era estéril. Ana llegó en un momento muy difícil, como tal vez muchos pasamos o estamos pasando. Sentía afligida y entró en depresión. No entendía el por qué. Más cuando venían a elevar sacrificios a Dios, y el Cana daba sacrificio por sus hijos, pero no podía hacer lo mismo con Ana más que con ella. Ana está desesperada. El Cana le dice: ¿por qué estás así? Sabes que yo te amo más a ti que todo, que mi amor no puede ser más que el de los hijos. Y ella dice: es que yo necesito un hijo. Y va con Dios y va al templo y empieza, es tanta su desesperación y es tanto su dolor, su aflicción, que empieza a hablar con Dios. Y dice la Biblia que como que balbuceaba. Es que yo no sé si le ha pasado que cuando siente un dolor, a veces las palabras no salen como uno quisiera, tan tangibles, porque es entre el dolor, la desesperación
el hueco que uno siente, y en un clamor que no lo entendió el sacerdote y la juzgó borracha. Y va y la levanta y le dice: mujer, aquí no vengas así. Y ella le empieza a hablar y le dice: no me juzgues mal, estoy así por esto, por esto y por esto y por esto. Y entendió el sacerdote y le dijo, después le dio una bendición y le dijo: ven en paz y que el Señor conceda tu petición. Cuando ella escuchó esto, tenía dos cosas: mantenerse igual en la misma situación. Y es que yo le voy a decir una cosa, me voy a adelantar un poquito, pero se lo voy a decir porque siento en esta hora: Dios no va a hacer nada que tú no estés dispuesto a que Él haga. Pastor, es que yo quisiera que Dios me ayudara. ¿Se lo has pedido? Pastor, es que yo quisiera. ¿Se lo has dicho? Porque aunque Él lo sepa todo, Él no va a hacer nada si tú no quieres. Jesús se encontró a un enfermo. El enfermo gritaba por sanidad, pero Jesús le dijo: fíjense, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quieres ser sano? Era obvio, pero el Señor no se mueve por lo obvio del ser humano, se mueve por las decisiones y convicciones que existen en el corazón. Dios no va a hacer nada que tú no quieras que Él haga. Y cuando sucedió esto, Ana entendió que ya no era el tiempo de estar así. Cuando usted sigue la palabra, en 1 Samuel dice la Biblia que Ana se levantó, porque dice que no quería ni comer, que no quería nada. Pero cuando entendió que es Dios, entonces ella entendió que tenía que hacer ella algo, su parte, para que Dios hiciera la suya. Y entonces dice que se levantó, comió y adoró. Teólogos dicen que ella se levantó, se maquilló, se peinó, se bañó, se puso guapa, comió lo que tenía que comer y se fue a adorar a Dios. Y cuando Dios vio que esta mujer decidió no seguir en su mismo estado, dice la Biblia, y Dios se acordó de Ana. Amén. Y miren qué hijo tuvo. Nada más y nada menos al que es considerado uno de los más grandes profetas en Israel, a Samuel. Dios no va a hacer contigo nada de lo que tú no estés dispuesto a hacer o querer hacer que Él haga. La consecuencia de levantarse y de despertar es poderosa. Y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Hay una consecuencia poderosa cuando despiertas y decides levantarte, y es que Cristo te va a tomar, te va a alumbrar, te va a encender para que tu luz sea influencia a quienes te rodeen. Note algo: Jesús no los alumbró para que se levanten y despierten. ¿Vio eso? Jesús no alumbró y les dijo: los voy a alumbrar, y luego se despiertan y se levantan. No, fue al revés. Primero quiero que te despiertes, quiero que te levantes, y entonces yo te voy a alumbrar. Dios no va a hacer nada que nosotros no queramos. Dios anda buscando a quien alumbrar. Vivimos en una época caótica, de confusión, de temores, de ansiedades, de afanes, gente que no encuentra salida. Pero Dios anda buscando hombres y mujeres hoy en día que se quieran despertar, que quieran levantarse y que estén dispuestos a ser lumbreras para enseñarle el camino a hombres y mujeres que se están muriendo sin Cristo. Gente que está al punto de colapso. Cuando Dios emprendió la iglesia, pensó en una iglesia que fuera luz. La Biblia dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a Dios que está en los cielos. Dios no hizo una iglesia para que fuera o estuviera dormida. Dios no hizo una iglesia para que estuviera acostada y muerta. Hizo una iglesia para que con la presencia de su Espíritu fuera una hoguera que diera luz y vida a quienes estuvieran cerca. Quiero terminar con una historia. Una historia de alguien que ustedes conocen y yo también. Que de chiquito nos lo contaron en las escuelas dominicales o en los EBDB. De un güerito bueno para cuidar ovejas. Su nombre era David. David, después de matar a Goliat, tiene que huir. Porque el rey empieza a llenarse de celos por su reinado. Porque dice la Biblia que cuando David mató al rey, los cánticos eran: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Saúl mató a 1000 y David a los 10,000. Es decir, era un cántico ensordecedor en el reino, de manera que enfureció al rey. Así que mandó buscarlo para matarlo con sus ejércitos. Y David no tiene otra más que huir. Y llegó a un lugar conocido como la cueva de Adulam. Sígame. 1 Samuel, capítulo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 22, verso 1 y verso 2. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él. Se juntaron con él los mejores de su generación, los inteligentes, los fuertes, los que tenían visión. No, ¿cómo dice? Todos los afligidos, todos los que están endeudados, todos los que se ganaban amargura de espíritu, y fue hecho jefe de... Oiga, va corriendo, lo quieren matar y dice: hay un lugar entre las montañas de Qumran que son enormes, son muchas, que solo ellos conocen, los judíos conocen muy bien, porque según los teólogos escatológicos, cuando Israel huya del anticristo, se va a ir a esconder a esos lugares. Escuche, ¿hasta dónde va la profecía? Que en este tiempo hay un ministerio estadounidense que es americano judío, que está llevando provisión de alimentos desde hace varios años, enlatados, no perecederos, metiéndolos en las cuevas para que cuando Israel se cumpla la profecía, Israel tenga cómo sostenerse en alimento. Son tan vastas que David conocía muy bien. Así que David dijo: ¿dónde voy a huir? Voy a un lugar que nadie, donde va a ser un poco difícil que me encuentren. Así que se fue a un lugar, a una cueva en el valle de Qumran, que es un montón de cuevas por todos lados, sin fin, interconectados. Y esa cueva tenía el nombre de Adulam. Y cuando él llegó huyendo del ejército que lo quería matar, dice que no solo llegó él, sino que se encontró a gente que también venía huyendo o venía con problemas tremendos, como aflicción de espíritu, o sea, en otras palabras, deprimidos, venían con amargura. O sea, vaya tipo de personas que se encontró en aquella cueva. ¿Cuáles serían las probabilidades? Porque la Biblia dice que había un total de 400. ¿Cuáles son las probabilidades?
Si la amargura se contagia, si la depresión se puede contagiar, si lo malo se contagia más rápido que lo bueno, ¿cuáles serían las probabilidades? Si había 400 con ese carácter o ese momento o ese espíritu quebrantado y solo había uno que tenía un carácter firme, porque él no venía huyendo porque no confiara en Cristo, si no, no hubiera matado a Goliat. Él tuvo que huir en ese momento por la vida y tenía que irse, no porque estuviera amargado, no porque estuviera con temores, bueno, temor un poco sí, pero no porque viniera con esa situación. Él tenía su confianza en Cristo o en Dios. ¿Cuál era la probabilidad? ¿Que David se hiciera como ellos o que ellos se hicieran como David? Que David se hiciera como ellos. Era más factible que David, que sintiera quebrantado, se pusiera a llorar, le dijera: vengan todos juntos, denme un abrazo porque me siento muy triste. Abrazo en grupo. Imagínense cómo debió haber sido, todos contando su triste historia. Y David asomándose por la cueva a ver si no miraba al ejército acercarse. Pero había algo en David que se llama influencia. Había algo en David que se llamaba un espíritu despierto y alumbrado. Y él dijo: no, yo no me voy a hacer como ellos, ellos se van a hacer como yo. Fíjese cómo termina el texto. Después de que dice que él llegó a ser el jefe, mire lo que dice el verso 2. Y tuvo consigo. Es decir, se unieron a él 400 hombres que cambiaron su chip cuando vieron a un hombre dispuesto a influenciar, un hombre dispuesto a alumbrar. A estos hombres, años más tarde, se les conoció como los valientes de David. Esos hombres amargados, esos hombres con problemas, esos hombres con un espíritu quebrantado, esos hombres ahora, años más tarde, se convirtieron en el ejército más temeroso que había en aquellos tiempos, porque la historia dice que donde ponían el ojo ponían la piedra. No había bala, ponían la piedra. David era experto en lanzar piedras con la honda, lo vimos cuando mató a Goliat. Y dice la Biblia que eran zurdos. ¿Alguien habrá aquí zurdo? Levanten la mano, ¿quiénes son zurdos? No, si voy a decir algo malo, estoy diciendo que dice la Biblia que nomás los miraban en caballos y empezaban a agitar las ondas así sobre el caballo. Dice que los ejércitos enemigos comenzaban a correr, porque donde pentaban la piedra era muerte segura para ellos. Esos hombres, los valientes, esos hombres generales de los ejércitos de Israel, cuando David llegó a ser rey, esos hombres temidos, sí, eran aquellos mismos que estaban en una cueva con un espíritu quebrado. Y eso no es todo. Hay algo que más me impactó de esta historia. Y eso se encuentra en 2 Samuel, un libro más adelante, capítulo 23. Verso 13 y verso 14. Y tres de los 30 jefes, si usted ve arribita, dice los valientes de David. Ahí habla de los nombres de esos precisamente que David se encontró en la cueva. Ahí están ya todos. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David. Es decir, fueron a buscar a David en la cueva y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. Y David entonces estaba en el lugar ¿qué? ¿En el lugar qué? Seguro. Otra versión dice fuerte. Ahora, tal vez no entendió esto, pero se lo voy a explicar. Cuando alguien decide ser luz para Cristo, no solamente impacta a las personas, sino cambia la atmósfera de todo lo que lo rodea. ¿Oye lo que dije?
Cambia la atmósfera de tu casa, cambia la atmósfera de tu trabajo, cambia la atmósfera de tu escuela, cambia la atmósfera de todo el mundo. Vas a un restaurante, cambia la atmósfera del restaurante. Vas a una tienda, cambia la atmósfera. Vas en el avión, cambia la atmósfera. Vas en el carro, vas en la combi, el camión, cambia la atmósfera. Porque quien decide ser luz tiene un impacto no solo personal, sino en toda la atmósfera que rodea. Adulam, la cueva, era conocida como el lugar de los fracasados. El lugar de los desahuciados espiritualmente. El lugar del tormento, del quebranto emocional. Porque la gente que tenía eso iba ahí precisamente tal vez a morir. ¿Qué podía pensar una persona en esa cueva? ¿Tener esperanza? Pero llega David y llega a esa cueva y decidió ser luz. Decidió no ser como ellos, sino que ellos fueran transformados a como él estaba. Estos hombres son transformados, pero lo más tremendo es que la cueva de Adulam, que era el lugar del fracaso, tuvo el impacto de ser cambiado la atmósfera, de manera que donde seguía, donde estaba el lugar estratégico, seguro, el fuerte de David, era la cueva. Esa cueva de fracasados, ahora la cueva de un diestro, ahora la cueva de donde salía el ejército que estaba listo. Ese lugar se convirtió en el fuerte, en el centro del ejército. Quien decide ser influencia, quien decide ser luz, cambiará todas las circunstancias de quien lo rodee. Pastor, es que llego a mi trabajo y siento así como bien pesado. ¿Qué estás haciendo tú? Tú eres llamado a ser luz y cambiar atmósferas. Pastor, es que en mi casa, ¿qué estás haciendo tú? Tal vez necesitas despertar, tal vez necesitas levantarte, porque solo así vas a poder ver la gloria de Dios en todo lo que tú hagas. Decide despertar, decide levantarte. No es suficiente lo que conozcas de Dios, eso no te lleva al cielo. Te lleva al cielo aquello que sabiendo que conoces lo llevas al estilo de vida. El apóstol Pablo es muy contundente y dice: sed sobrios y no duerman como muchos. Pablo le está hablando a una iglesia. Y yo soy un pastor o una persona muy realista, en el sentido de que puedo decir gracias a Dios porque en la iglesia no. Posiblemente haya cristianos aquí dormidos. Y posiblemente también haya creyentes que han muerto espiritualmente, pero nadie les ha avisado. Pero hoy estoy aquí de parte de Dios para decirte por la palabra que Dios te anda buscando para alumbrarte. Tal vez la luz ya se extinguió y no te diste cuenta porque había tanta rutina. Tal vez la luz se extinguió porque había otras cosas que hacer. Tal vez hay alguien que está en una cueva todavía de Adulam. Pero quiero decirte que Dios te ama tanto que no importa que estés en la cueva más terrible, hasta ahí Dios te va a ir a buscar y te va a dar la oportunidad de decirte: estoy aquí para alumbrarte. No importa dónde te encuentres. Solo hay una cosa: que Él te va a buscar. Pero si tú no estás decidido, si tú no quieres salir de ahí, Dios, aunque sepa tu necesidad y tenga todo el poder para cambiar todas las cosas, no va a poder hacer absolutamente nada. Jesús dijo que Él toca la puerta porque Él te busca. Si alguien abre la puerta, si decide, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Pero si no abre la puerta, hay una pintura muy famosa, y con esto termino. ¿Sí la han visto? No sé, si alguien sabe quién la hizo, el autor. Una pintura de mucho tiempo donde está Jesús en una puerta tocando. Y es tan famosa esa pintura
que en tu tiempo no entendían el porqué. Cuando está la pintura tan magnífica al óleo, fue hecha por uno de los hombres más importantes de la pintura, no sé en qué siglo. Pero esa pintura no es tanto que Jesús esté ahí tocando, sino que hay algo que lo hace algo fuera de lo común. Que la puerta no tiene picaporte afuera. Es una puerta que no tiene cómo abrirla de afuera. Y cuando le preguntan a este hombre que por qué la hizo, si se le olvidó, y dijo no, porque cuando Jesús toca, el único que puede abrir es el que está dentro. Es decir, es la decisión personal si decides que Cristo entre o no. Yo te voy a pedir que te pongas en pie, por favor. Cierren sus ojos, todos cierren sus ojos. Nadie los abra. Si alguien necesita despertar, yo te invito a que vengas a este lugar, al altar. Si alguien dice, Señor, yo quiero despertar, no quiero permanecer así. Tal vez no me di cuenta en qué momento fue menguando, pero ya me di cuenta de que lo que antes hacía ha ido decayendo, y tal vez no lo miraba de esa manera, pero sí. Si alguien necesita despertar, ese es el tiempo en que tú vengas a este lugar. A que tú pases. Habrá alguien que diga, yo quiero que el Señor entre en mi corazón. Yo quiero darle esa oportunidad a Cristo en mi vida. Tal vez estoy escondido en una cueva, pero yo sé que ahí el Señor puede alumbrarme. Yo te invito a que vengas a este altar, no tengas miedo. Levanta tus manos, iglesia. Escuche lo que voy a decir mientras oramos. Los que están aquí les pedí que fueran los que quieren despertar. Dios no exhibe a nadie, ni tampoco yo. Pero si hay alguien ahí en sus bancas que necesita levantarse de entre los muertos, si hay alguien allí en sus bancas que dejó de sentir a Dios, si hay alguien en las bancas que dice no, hay algo que en mí no está bien, yo te pido que seas sincero con Dios y ahí donde estás en tu banca empieces a clamar a Dios y le digas, Señor, perdóname, ayúdame. Vamos, iglesia, levante su mano en el nombre de Jesús. Mira, Señor, a tu pueblo. El tiempo se acaba, tú ya vienes. Vivimos en tiempos tan adversos y tan difíciles que muchos no están encontrando la salida. Y tú quieres alumbrarme. Y tú quieres alumbrar una iglesia para que sea luz en medio de las tinieblas. Una iglesia que tú uses para mostrar tu gloria y para mostrar tu amor. Pero tal vez como iglesia estamos adormilados. En el nombre de Jesús, despierta a los valientes. En el nombre de Jesús, despierta a los valientes.
En el nombre de Jesús, despierta nuestro espíritu. Ahí donde esté usted, ore y dígale: Señor, despierta mi espíritu, despierta mi espíritu. De este sueño que nos ha tenido paralizados, despierta mi espíritu. Y dame de tu espíritu para ver con visión, con poder, para ir a la necesidad y no ser influenciado por la necesidad de la gente, más bien que ellos sean influenciados por tu presencia en mi vida. Levanta al que está caído. Si alguien, Señor, ha dejado de sentir tu presencia, yo te pido en esta hora que vuelvas a buscarlos y darles esa oportunidad a su corazón. Que vuelvas a encender de tu espíritu y de tu presencia en sus vidas. Que esa llama que pareció extinguirse vuelva a encenderse. Que los dones y ministerios que has puesto en sus vidas vuelvan a activarse. Que el fuego de tu espíritu traiga visión, poder, convicción, unción, dinamismo, energía. Dios no va a hacer nada que tú no quieras. Así que yo te pido que le digas dónde estás. Si tú sabes la condición, dile: Señor, despiértame y levántame. Hoy decido despertar. Hoy decido levantarme. Hoy decido cambiar el chip de mis pensamientos. Hoy decido cambiar con sus manos levantadas. Quiero que le pida al Señor algo. Y ahí donde está, dígale: Señor, quiero ser influencia. Alúmbrame. Que vean esta luz en mi trabajo, en mi casa. Que vean esta luz en mi escuela. Que vean esta luz aun cuando camine en el supermercado, aun cuando vaya por la calle, aun cuando vaya en mi carro. Que donde yo esté, la atmósfera de tu espíritu cambie todo lo que esté a mi alrededor. Es más, Señor, que el que me mire vea algo distinto en mí. Que el que me mire, el que me escuche, sea tocado por tu paz, por tu presencia, la presencia de tu espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, alúmbrame, porque esa es mi decisión para hacer influencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.